Saben, la alabanza es muy importante, ¿eh? No es algo secundario, ¿eh? Porque a veces decimos, bueno, es que lo más importante, todo es importante. En un culto, todo, desde el que recibe, yo les digo a mis sugieres, ustedes sugieren aquí, hermano. Usted es la primera impresión de la iglesia. El ujier es la primera impresión de la iglesia. ¿Cómo recibe el ujier a las personas que llegan? ¿Cómo recibe usted un invitado en su casa? ¿Con cara de chupalimón? ¿Cómo lo recibe? Con gusto, con una sonrisa, un abrazo. Lo hace sentir a esa persona bienvenida. Y déjame decirle que ahí en la iglesia hay gente que se ha quedado solo por eso. O sea, por esa primera impresión se quedó. Tocó su corazón el Señor y dijo, el amor de Dios. Venían desolados, venían desanimados, y ese abrazo, esa sonrisa, esa palabra de bienvenida impactó el corazón. Y hay gente que se ha quedado ahí. De hecho, uno de nuestros diáconos, eso es parte de su testimonio. Así es que todo lo que se hace dentro de una congregación, hermano, todo es importante. Cada ingrediente hace que un culto sea bendecido. Así es que doy gracias a Dios por este ministerio de alabanza. Más completo. Yo los veía ahí en las transmisiones y digo, ¡ay! Ya son más, ¿verdad? Porque antes nada más estaba el hermano, el hijo de Rubén, tu guitarra y yo maracas, y le daban duro, hermano. Y sacaban la alabanza, Pero ahora los veo, digo, ya las voces, la última vez que vine, ¿verdad? Ya con voces y wow. Y de repente ya vi ese galán aquí cantando y dije, wow. Es Mijares, Luis Miguel, Jesús Adrián Romero. ¿Quién es? Bueno, hermanos, es una bendición, de verdad. Llego y veo esto, hermano, y hay un gozo en mi corazón, porque ahí está el respaldo de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y mire, esta porción bíblica, el anciano al que se refiere en el primer versículo, el anciano a Gayo, se refiere precisamente al apóstol Juan. La palabra anciano se puede referir a una persona que puede ser mayor de edad, más grande, ¿verdad? Más grande de edad. Pero también la palabra anciano puede hacer referencia a una persona con cierta madurez espiritual y experiencia ministerial, ¿verdad? También esta palabra anciano se deriva de otra que es presbítero o presbútero. Presbus es anciano, ¿verdad? Lo que ahorita, bueno, nuestro superintendente del distrito estará en un momento más, ¿verdad? Esperemos que, porque había un poco de tráfico, que llegue a tiempo para poder llevar a cabo el acto protocolario de la soberanización de esta hermosa congregación, ¿verdad? Entonces, pues son personas, ¿verdad?, que ya tienen un camino recorrido en el ministerio, un viejo embajador del evangelio. Así es que Juan era un hombre ya con experiencia ministerial y que escribe, ustedes lo pueden notar en estas frases, de manera amorosa a su discípulo, a Gayo, ¿verdad? Gayo era un líder de la iglesia en Asia Menor. Y bueno, pues era algo característico de este varón, es que era un varón hospitalario. Era un varón
de buen testimonio, que es lo que hoy necesitamos. Personas que guíen a otros que sean de buen testimonio, de una sola pieza, ¿verdad? Que no vivan doble vida, de una sola pieza. Un varón que se conduce conforme a la palabra. Miren, hermanos, yo en la iglesia siempre, desde que iniciamos, siempre fue mi enfoque la Biblia, la palabra, la escritura. La Biblia es el filtro para todo, hermano. Escuchamos doctrinas, ideologías, filosofías ahora en las redes sociales, y hay gente que se doctrina en las redes sociales y por eso lo van diciendo cada barbaridad, hermano. Entonces yo con la iglesia siempre he insistido, y tenemos instituto local y tratamos siempre de meterlos en estudio, en enseñanzas. Una vez al mes tenemos una actividad en la dominical que se llama Platicando con el Pastor, que yo he querido cambiarle a Desayunando con el Pastor, pero no han querido, ¿verdad? Y es un domingo al mes en donde dedicamos única y exclusivamente para dudas, preguntas, aclarar dudas de lo que sea, de la Biblia, personales. Ahí estamos, y esto nos obliga a los pastores a estar preparados, a estudiar, tener respuestas. Y de verdad que ha sido algo interesante, emocionante cada primer domingo de mes al tener esa charla con las hermanas, ¿verdad? Compartiendo sus dudas y tratando de explicar o ampliarles más las dudas, ¿no? Pero siempre hemos tratado de enseñar que siempre la base de toda enseñanza debe ser la palabra. Y es algo con lo que yo he tenido mucha afinidad con Rubén y Gerdes. Yo los escucho y siempre estoy atento, ¿verdad? Escuchando qué se enseña, qué se dice, qué se predica, si lo que hablas tiene un fundamento bíblico, si no tiene un sustento bíblico, si es un tema personal, emocional, etcétera. Y doy gracias a Dios porque yo escucho a Rubén y a Gerdis y eso es lo que me llena de gozo, ¿verdad? Un matrimonio que toda la enseñanza está sustentada en la Escritura, en la palabra. Hoy es lo que necesitamos, porque han surgido muchos ministerios, muchos liderazgos, muchas iglesias que crecen de manera impresionante, pero que cuando tú les escuchas las enseñanzas no tienen ningún sustento bíblico, que es más emocional, más visceral que bíblico. Y nosotros debemos siempre mantenernos en la línea, ¿verdad? El filtro de todo es la Escritura. Amén. Así es que esa era una de las características de Gallo. Un varón, ¿verdad? Que se conducía siempre conforme a la palabra, que amaba al Señor y amaba su obra. Como no me queda la menor duda, amigos, que ustedes aman a Dios y aman a esta hermosa congregación. Porque, bueno, pues desarrollar un ministerio bivocacional, hermano, no es nada sencillo, ¿eh? Yo les digo a los hermanos, ¿por qué no dice la iglesia que estaba trabajando? Pues yo también trabajo, hermano. Es que estaba cansado, pues yo también me canso, pero aquí estoy, ¿verdad? Ya casi estamos llegando al 6º piso, hermanos. Y ahí estamos dándole. Entonces, doy gracias a Dios por la vida de este matrimonio, de esta familia que juntamente con sus hijos sirven a Dios con todo su corazón porque aman a esta congregación donde Dios los ha colocado. Un pastor que no ama a su congregación no puede ser pastor. Un pastor que no ama a su congregación no está dispuesto a dar su vida. Cuando viene el lobo, cuando viene el feroz a querer devorar, no está dispuesto a dar su vida. Pero un pastor que ama a su iglesia se da hasta la muerte, como Cristo amó a su iglesia y se dio hasta el sacrificio. Y no me queda la menor duda, amigos, que ustedes aman esta hermosa congregación. Así es que esas eran algunas de las características de Gallo. Pero también Gallo era un siervo y amigo amado del apóstol Juan. O sea, iba más allá de un tema ministerial. Había una relación genuina, real, de amistad. Y eso es importante. En alguna ocasión un hermano de la iglesia, yo acostumbro a veces a los varones decirle amigo.
Pero no amigo como a veces lo escuchamos allá afuera, de una manera superficial. Cuando nosotros entendemos el contexto bíblico de lo que es una amistad real, como una amistad entre Jonatán y David, ¿verdad? Una amistad como Jesús le dijo a sus discípulos: ya no más me dirá Señor, sino ahora son mis amigos, ¿verdad? Cuando conoce uno y entiende el contexto de lo que es un amigo, entonces yo les decía: amigo, ¿cómo estás? Y una vez me dijo este hermano: ¿por qué me dice amigo, pastor? ¿Qué no me considera un hermano? Y le digo: no, es que no hacen. Ya le expliqué, digo, es que un amigo es entrañable. Pero como estamos familiarizados con la palabra allá afuera, que a todos se les dice amigo de una manera superficial, ¿verdad? Pero en realidad el contexto de la palabra amigo es alguien entrañable. Así es que Juan consideraba a Gayo como un amigo, más allá del tema ministerial. Y bueno, pues así es mi corazón para ustedes. Así es mi corazón para ustedes. Así es que vemos el amor del apóstol Juan expresado en esta carta. Le dice amado. Amado, viene una palabra que es agapetos, refiriéndose a cristianos como unidos a Dios, unos a otros con lazos de amor santo. ¿Cuántos se aman aquí, hermanos? Ah, qué bueno. Okay. ¿Cuántos se aman aquí, hermano? A ver, voltea a ver a tu alrededor. ¿Amas al hermano que está al lado tuyo? Dilo con convicción. A ver, hermana, ¿ama a su esposo? ¿Qué pasó, hermana? No ponga cara de como de... Ese amor entrañable es el amor genuino que solamente Dios puede dar y que se expresa, ¿verdad? Así es que ese es el corazón de esta carta dirigida a Gayo. Y fíjese, vamos a ver cuál era el anhelo del corazón de Juan para Gayo. Dice la Biblia: amado, agapetos, ¿verdad? Te amo con ese amor entrañable que solamente Dios puede dar, un amor santo, un amor santo. Le dice: yo deseo que tú seas prosperado. Qué importante es tener ese anhelo, ¿verdad? Porque hoy vivimos en una generación individualista, cada quien busca lo suyo, e incluso una generación de competencia. Nadie puede ver que otro se supera, que otro crece, porque empieza la envidia, el enojo, el celo. Aguas ahí los ministros, que de repente Dios comienza a usar a alguien y empieza el celo y empiezan a tirarle, ¿verdad? Y alguien comienza a ser usado en la palabra y comienzan a criticar, a juzgar, a señalar. Hermano, debe haber siempre en nuestro corazón, cuando vemos que alguien crece, se desarrolla, ¿verdad?, prospera en su vida, en todas las áreas de su vida, debe haber gozo en el corazón. Por eso la Biblia dice: debemos gozarnos con los que se gozan, y debemos llorar con los que lloran. Empatía. Somos uno solo en Cristo Jesús. Y cuando un miembro del cuerpo se goza, todos nos gozamos con él. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Así es que el anhelo del corazón de Juan para Gayo es que él fuera prosperado, que viene de una palabra que es euodo, que literalmente significa tener un buen viaje. Anhelo en mi corazón, decía el apóstol Juan, Gayo, que Dios prospere tu caminar, que tengas un buen viaje ministerial. En otras palabras, el deseo de Juan es que Gayo triunfara en los negocios de Dios. Ayúdenme a leer Lucas 2:49. Y el que lo tenga se pone de pie y lo lee de manera fuerte, hermanos, por favor. Lucas 2:49. ¿Qué dice? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí está. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Rubén y Gerdis están en los negocios de su padre.
Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y nosotros también estamos en los negocios de nuestro Padre. No son nuestros, son de nuestro Padre. Esta congregación no es suya, es de Dios, que el Señor la puso para que administraran. Porque luego ese es un problema, que a veces los pastores nos sentimos dueños de la gente. No, hermano, yo no soy dueño de las ovejas. Yo solamente soy un administrador, que en su momento Dios me pedirá cuentas del lugar de donde Dios me ha colocado. Pero el dueño es Cristo. Así es que, según este significado, la oración primordial de Juan era que al andar por el camino de la salvación, tanto Gallo, ¿verdad?, como los demás creyentes siguieran en la voluntad de Dios, en su verdad, y disfrutaran de todas sus bendiciones. Ese era el anhelo. Yo deseo que ustedes sean prosperados, amada congregación, camino de verdad y gracia, juntamente con sus amados pastores. Y se ve que Dios ha bendecido. Mire, hoy hay una doctrina que se llama la teología de la prosperidad, que nada tiene que ver con la prosperidad de la cual nos habla el Señor, ¿verdad? Ellos relacionan la prosperidad, siempre todo está relacionado con lo económico. Y si tú pasas por una racha mal económica, algo has de haber hecho, ¿verdad? Ahí están los amigos de aquel varón que sufrió mucho. ¿Cómo se llamaba? Y su esposa. Y yo les pregunto a esa gente que enseña esa doctrina, explícame cuando Jesús le dijo a aquel joven que decía yo te seguiré, y le dijo, mira, pues nada más lo único que quiero decirte es que las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre. Y también aquel varón decía, yo sé vivir en la abundancia como también sé vivir. Que expliquen esas porciones bíblicas. No tienen, hermano, argumento. La abundancia primordialmente es una abundancia, la presencia de Dios habitando en su corazón y en el corazón de esta amada congregación. Claro que con ello, como fruto de ello, consecuencia de la presencia de Dios, hay otras bendiciones. Y también, ¿por qué no?, económicas, materiales. No estamos peleados con ellos. Pero no está nuestro corazón enfocado en el tesoro que es el dinero. Está enfocado en Cristo. Y ese era el anhelo que tenía el apóstol Juan para Gallo, que tú seas prosperado, que en tu caminar, Rubén y Gerdis, familia, hijos, con esta hermosa congregación, sea grandemente bendecido y prosperado. Y se nota, hermanos, fui al primer templo, bueno, el primer lugar que rentaron, ¿verdad? Algunos cuantos hermanos ahí estuviste. Dale gracias a Dios porque eres parte fundadora de esa obra, hermano. Y después se movieron a otro lugar. Y ya después no cupieron y se movieron a otro. Y ya lo estaban cachete con cachete, hermano, estaban bien apretados. Y ahora los veo aquí y digo, es una bendición. Hermano, la bendición de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y mi hermano, no me gusta ser adulador, pero sí hay que reconocer. Y así como a veces se pueden dar a conocer los errores, las fallas, también hay que dar a conocer los aciertos. Y Dios los ha bendecido grandemente. Cuando Rubén y Gerdis se acercaron conmigo y me platicaron, y que pues en ese primer momento andaban buscando un mentor. Me acuerdo que por allá nos vimos en un VIP, ¿se acuerdan? Y no, que un mentor, y que es que ya que estamos con uno, pero como que no hay ese conecte, ¿no? Y luego que otro, y bueno, pues yo orientándolos, guiándolos, hasta que en un momento que dijeron, bueno, ¿por qué andamos buscando si tú nos has estado mentoreando? Y bueno, pues tuvimos esa bendición, irlos impulsando, motivando, y que órale, en asambleas de Dios, hablando con los líderes y hermanos, pues me preguntaban, ¿y qué los recomiendas? Claro que los recomiendo ampliamente, porque sé quiénes son, no los conozco de ayer, hermano. A mí no me gusta promover gente que no conozco y que no los he escuchado.
y que no he visto su trayectoria, yo recomiendo a alguien que digo, yo recomiendo ampliamente. Y si necesitas que ahí esté, ahí estoy, hermano. Y bueno, pues vemos la bendición de Dios, hermano. Cómo Dios ha bendecido esta hermosa congregación. Pero nunca se aparten de la sana doctrina. Siempre el filtro para todo es la palabra. Siempre. En la Biblia está la respuesta para cualquier tema, cualquier necesidad. La Escritura siempre tiene la respuesta. Y obviamente en la búsqueda de Dios a través de la oración, Dios va obrando y mostrándose. Así es que en este anhelo del apóstol Juan es que Dios en su infinita bondad y misericordia supliera las necesidades ministeriales y económicas de Gayo, tanto personales, familiares y ministeriales. Filipenses 4, ayúdenme a leer Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 20, por favor. El que lo tenga se pone de pie y lo lee fuerte, hermano. Léalo fuerte. El que lo tenga, hermanos. Filipenses 4, 15 al 20. ¿Ya lo tienen? Léalo, hermano, fuerte. Amén. Así es que es el anhelo, que seas prosperado en todo, espiritualmente, ministerialmente, juntamente con toda la congregación, económicamente, también todas las áreas. Hace un momento platicábamos, ¿verdad?, el costo de la renta en un lugar y ahora en este lugar. Pero miren, hermano, cuando estamos dentro del corazón de Dios, Él suple, Él provee, ¿verdad? El proceso que Dios ha tenido para esta congregación ha sido muy similar al que nosotros tuvimos allá en Cuautitlán. Nosotros iniciamos en una casa, rentamos primero, bueno, más bien era una célula de 3 mujeres y un camino. Ah, no, esa es otra cosa. 3 mujeres. Y yo llegué ahí con mi esposa, con mis hijos. Basti llegó pequeñita. Mi hijo Josafat tocaba la guitarra, yo cantaba, me aventaba unos gorritos y ahí dirigíamos. Y después, eso fue en el 2011. Ya en el 2012, en marzo del 2012, nosotros llegamos en septiembre a esa célula. En el 2012, al dueño de la casa le dijimos que no era cristiano, pero su esposa sí, ella era la que tenía la célula. Le dije, réntame tu patio para tener cultos aquí. Él todavía vivía ahí, réntame tu patio. Está bien. Y a pesar de que él no quería a los cristianos, pero Dios fue dando gracia. Y porque él era trailero y era de un genio, que otros que estuvieron en esa célula me decían, hermano, cada vez que llegaba mi esposo en su trailer, así en ese momento se paraba todo y vámonos para afuera. Porque ya llegó mi esposo y se pone. Y cuando estábamos ahí en la célula, llega el tráiler y la hermana Leti, que es diaconisa de la iglesia, dice, ya llegó Alfredo. Yo, pues que se espere, vamos a terminar. Terminamos la enseñanza, me salí y me subí a su tráiler. Y ya le hice la plática.
toqué un tema que a él le gustaba mucho y bueno, de ahí empezó todo. Y ya no teníamos problema por tener los estudios en su casa. Y cuando le pedí el patio me dijo, está bien, te lo rento. Pagábamos 300 pesos cada domingo. Poníamos una lonita roja de tianguis y ahí tuvimos nuestro primer culto, 10, 15 personas. Después creció la iglesia y le dije, bueno, dame chance de poner una carpa, porque ya las lluvias y todo, está bien, puse una carpa. Pero la carpa se rompió, se filtraba mucho el agua y que era una mojadera, hermano. Yo llegaba de trabajar, mi trajecito, llegamos a la iglesia y me metí unas empapadas por tirar el agua, hermano. Pero ahí estábamos, al pie del cañón, con mi familia. Y después le dije, vamos a meter láminas. Está bien. Pusimos láminas una parte del patio. Después le dije, ¿sabes qué? Ya no cabemos, tenemos que agarrarnos otra parte de tu patio. Vamos a poner láminas. Está bien. Y aparte tenía un jardín. Le dije, ¿sabes qué? Ya no cabemos en el patio. Tenemos que agarrarnos tu jardín, pero tenemos que tirar los arbolitos que tiene. Mis árboles. No hay vuelta de hoja, Alfredo. Está bueno, ya, tíralos. Tiramos los arbolitos, pusimos una plancha de cemento y nos extendimos. Le dije, necesitamos poner un baño allá atrás, porque ya no cabe. Está bien. Y luego él me dice, Jorge, no sé cómo nunca, él todavía no es cristiano, pero ya no se resiste a ir a la iglesia, él ya llega a los cultos luego y está ahí. O sea, no sé cómo nunca pude decirte que no. Digo, bueno, pues es que es Dios, pero Dios te bendijo, ¿no? Sí, te dio otra casa. Ahí está. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios bendice nuestro caminar. Y después me dijo, Jorge, me voy a cambiar ya a mi otra casa. A mí no me gusta rentar, porque sé lo que sucede luego con el tema de los que rentan, ¿no? Pero si es para ti, te rento mi casa, toda mi casa. Va. Entonces de ahí pagamos 2,800. Y ya agarramos toda la casa. Los cuartos los hicimos salones y bueno. Ahí pasamos 10 años. Pero el Señor nos impulsó a movernos a un salón de fiestas enorme, con estacionamiento, y la renta de 2,800 se iba a 9,000 pesos. Pero cuando llegamos ahí, porque íbamos a hacer un aniversario, en la casa ya no cabíamos, como les ha pasado aquí, pues vamos a rentarlo. Cuando hablé con el dueño le dije, mire, lo vamos a rentar, pero queremos que nos lo rentes ya, todo el tiempo. ¿Cuánto nos lo renta? 9,000, le voy a dar los 9,000. Pero ya no se lo va a rentar a nadie más. Este salón es para nosotros. Y lo podemos ocupar todos los días de la semana. Como estábamos ya en pandemia y todo eso, así saliditos, pues mire, pastor, déme los 9,000 y el salón es suyo. Agárrelo, úselo. Y ya empezamos a arreglar porque se metían las palomas, se hacían un ensuciadero. Y empezamos a reparar el salón, estaba abandonado, hermanos. Y bueno, gracias a Dios la iglesia ahora ya está muy cómoda, tenemos el estacionamiento, ya la han visto. Pero cuando dice, les voy a subir la renta, hoy pagamos 13,000 pesos. ¿De dónde salió, hermanos? Porque la iglesia tampoco es una congregación muy grande, hermanos, es una congregación medianita. Y tampoco son de economía, pero Dios de la economía, Él suple todo. Y hasta hoy en día, hermanos, no ha faltado, porque en tiempo y forma cumplimos con nuestro compromiso con el Señor que nos renta. Ahí está. No nos gusta deberle a nadie, porque a través de eso damos testimonio. Y hasta hoy en día no ha faltado ni un mes que se deje de cubrir la renta. Cuando estamos dentro de los propósitos de Dios, hermanos, Dios provee. Y Dios les va a dar para algo más grande, porque después esto no va a ser suficiente. Y Dios va a seguir supliendo. Y como lo veíamos en la lectura de hace un momento, usted no cierre su mano para bendecir. Quiere que sus manos sean llenas, pues abra su mano y suelte lo que tiene para que Dios bendiga. Y no estoy hablando de la prosperidad, pero no podemos, dice, si Dios logra tocar tu cartera, ya tocó tu corazón, hermano.
Porque no hay gente que se queja mucho. Ya están pidiendo, piden para todo. Hermano, pues la obra tiene que avanzar. Y Dios provee a través de la iglesia. No hay otra. Pero lo cierto, hermano, es que en su hogar no va a faltar el alimento, como hasta hoy en día. Dígame si alguien se ha quedado sin comer algún día de la semana. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguno de ustedes no desayunó el día de hoy? Bueno, si no desayunó es porque no quiso, pero ¿alguno de ustedes no desayunó el día de hoy? Bueno, ahorita no vamos a ir por los tamales, no se preocupe, ¿no? Así es que, hermano, Dios provee. Y Dios bendiga y seguirá bendiciendo el caminar de esta amada congregación. Pero también otro de los anhelos de Juan es que dice la palabra del Señor, y que tengas salud. Esos eran los anhelos del corazón de Juan, que tengas salud. Gallo se cree que padecía en su salud física una gran diversidad. Pastorear a cada uno, hermano, no es nada sencillo. ¿Cuántos hijos tiene, hermano? Usted. Bueno, le faltaron otros 2, hermano. ¿Cuántos tienes, hermano? ¿Son iguales? Yo tengo 3. ¿Son iguales? No. ¿Es fácil lidiar con el carácter, el temperamento de cada uno, los impulsos de cada uno, hermano? Imagínese con una congregación de 50, de 60 miembros, de 70 miembros. Hermano, no es nada sencillo, ¿eh? Aparte lidiar también con sus detalles, sus problemas en la familia, sus necesidades. El pastor puede estar aquí predicando y motivándolos, exhortándolos y diciéndoles la presencia de Dios, el gozo de Dios, y él estará atravesando por un momento de crisis, un momento de enfermedad, dolencia en su cuerpo. Ya Rubén, cuando subió, le escuché las bisagras que le rechenaron. No, ya. Hermano, el cuerpo se desgasta, la mente. Inyectarles, animarles gozo. Y cuando él está pasando por momentos difíciles, cuando hay una preocupación, y ahora cómo vamos a cubrir estas necesidades. Y ya llegó el pago de la renta y no tenemos suficiente. Yo recuerdo un domingo estábamos en la iglesia y me acerco a mi secretario y le digo, ¿cómo andamos, ven, con la renta? Pastor, solo tenemos 3,000 pesos y tenemos que pagar 11,000. Hoy, como dijo el filósofo Fox, hoy. Y uno dice, ¿en un domingo lograremos juntar todo lo que falta? Y bueno, y él siempre me decía, no se preocupe, pastor, se va a juntar. Está bien. Pasó el culto y le digo a Benjail, Benji, ve a contar el dinero mejor allá atrás, porque estaba contando en una mesa, recogió la ofrenda y fue y la contó allá. Se movió a otro lugar y después le digo, ¿qué pasó? ¿Reuniste la ofrenda? Y dice, pastor, acaba de suceder un milagro. ¿Qué pasó? Conté la ofrenda que se juntó ya con lo que teníamos. Reuníamos 8,000 pesos. Cuando me moví del lugar de ahí, que usted me dijo, pásate para allá. Cuando llegué ahí, teníamos 11,000 pesos. Y le digo, a ver, él trabaja en un banco, imagínese, es ejecutivo de un banco. O sea, no se me pudo haber pasado tanto dinero. A lo mejor conté mal y se me pasó uno de a 500 o 2 de a 500, pero 4,000 pesos es imposible. Dios es fiel. Y todavía llegó un joven y le dijo, ¿cuánto falta, hermano? No, pues ya, ahí está mi ofrenda. Entonces nos quedó todavía como 500 pesos más. Hermano, Dios es fiel. Pero esas situaciones también preocupan de momento.
un hermano que se enferma, aquel hermano que ya no vino, que ya se aventaron una discusión entre los hermanos y ahora resolver ese problema, que los matrimonios están teniendo conflictos y ahora hay que pastorearles, ministrarles. Hermano, en el ejercicio del ministerio, la salud también es afectada. Por eso Juan le decía que tengas salud, que Dios te fortalezca a través de su Espíritu Santo. Pero mire, la última parte, dice la Biblia, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciendo aquí? Si bien es cierto que Gallo padecía en su salud, Rubén y Gerdis, amada congregación, su alma y el corazón de Gallo era fortalecida por el Señor. Dice 2 Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aun que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así es que es verdad que a veces, sobre todo cuando son personas comprometidas, personas que aman, personas que toman con seriedad el ministerio, personas que se preocupan realmente no por darle paja a la iglesia, sino por darle un alimento sólido, que se preocupan por prepararse, por estudiar, porque su anhelo es darles lo mejor a la iglesia, el alimento que realmente sustente, fortalezca, alimente, nutra la vida de la congregación, hermano. Todo ello conlleva a ese desgaste. Sin embargo, el corazón y el espíritu y el alma de Gallo era fortalecido por la presencia de Dios. Es verdad, el cuerpo se desgasta, pero el espíritu es edificado por la presencia de Dios. Así es que, hermanos, amigos, familia, era notorio que Gallo tenía un crecimiento y desarrollo espiritual. Porque Gallo era un varón que permanecía y caminaba en la verdad, que es Cristo Jesús y su palabra. Por eso Dios fortalecía el corazón de este varón. Pastores, concluyo con esto. Este es el anhelo de mi corazón para ustedes. Amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma, juntamente con esta amada congregación, su familia, que sigan siendo prosperados en este caminar, que la misma presencia de Dios siga fluyendo en este lugar y de este lugar para esta colonia, porque Dios los colocó aquí para cumplir un propósito, ser luz en medio de la oscuridad. Dios bendecirá sus vidas, Dios seguirá fortaleciendo, Dios suplirá, proveerá todo lo que esta congregación necesite para seguir cumpliendo el propósito. Y usted y yo debemos disponernos para que Dios use nuestra vida para bendecir este lugar. Y que podamos estar encaminados en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Rubén y Gerdy servimos pues un buen tiempo en J.D., Jóvenes con Decisión. Nos conocimos pues por lo menos hace 20 años. O sea, no los conozco de ahorita. Por eso es que los recomiendo ampliamente, hermanos. Soy especialito, luego pero yo vi cómo se prepararon, estudiaron su licenciatura en teología, teniendo su carrera profesional.
Y luego estudiaron en el seminario de Asambleas de Dios también, por cumplir con todo lo que se requiere. Hermano, estoy bendecido, soy bendecido por poder ser en lo poquito útil para ustedes y para esta amada iglesia. Y verlos ahora es un gozo en mi corazón, una satisfacción en mi corazón. Impulsar este tipo de ministerios y esta amada congregación. Así es que termino con esta porción bíblica que, si bien es cierto, es una porción que el Señor da a su pueblo, Israel, y a uno de sus siervos llamado Josué, para guiar y dirigir su pueblo, su nación, el pueblo de Israel, que no era fácil introducirlos a la tierra prometida donde no estaba deshabitada y que tenían que enfrentar circunstancias, adversidades, y que Dios da esta palabra a este varón. Es verdad que es una palabra para este hombre, pero hay principios que siguen siendo aplicables hoy en nuestros días, porque la Biblia dice que la palabra es útil. Toda la escritura es útil y es inspirada por Dios. Amén. Y dice, quiero dejar este pasaje en su corazón. Josué capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Josué, el Dios que llamó a Pablo y utilizó a Pablo y a Pedro, es el Dios que los llamó a ustedes. Y el principio es el mismo. Dios siempre está con los llamados. Dios no siempre llama a los más preparados, pero sí prepara a los llamados. Así es que Dios estará en su caminar y seguirá bendiciendo esta amada congregación hasta que Él venga por su iglesia. Así es que yo voy a pedir que se pongan de pie. No sé si ya llegó nuestro superintendente.